propósito del tema de salud, hoy se ha aprobado la ley de emergencia sanitaria en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En detalle y en grande, o en grande y en detalle, se espera su promulgación la jornada de mañana. Los precios de los medicamentos, reglamentar los precios de las atenciones en los diferentes centros de salud y hospitales. Reglamentada también de que no podrían por ningún motivo suspender los servicios de salud. No obstante, la norma aún es resistida por algunos sectores de salud de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, que desconfían de la misma. El trabajador de salud está en las calles en este momento asumiendo este paro porque ya está cansado que no tenga respuesta a sus peticiones de seguridad, de bioseguridad. Desde el Legislativo, Comunidad Ciudadana anunció que planteará un recurso de inconstitucionalidad para frenar la promulgación de la ley de emergencia sanitaria. Las modificaciones que se han hecho, como me han adelantado mis colegas, como me han antecedido, tienen que ver con aspectos de forma, pero no hacen al fondo del proyecto de ley y por tanto está viciada de nulidad. Para el diputado del Movimiento al Socialismo, Juanito Angulo, esta ley busca precautelar la salud y vida de todos los bolivianos. Que no malinformen ante la población y si ellos quieren acudir a las vías competentes para poner una acción de inconstitucional, tiene todo el derecho, pero en su momento va a ser rechazado porque esta ley está por encima de otros derechos. Vamos a hablar de esta temática sin lugar a dudas, del tema judicial, del tema de esta ley que sigue generando, lo decía, la polémica, la de emergencia sanitaria, con nuestro invitado. Estamos ya en contacto con Cecilia Bellido en la ciudad de Santa Cruz para ya abordar el tema con nuestro invitado. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan Carlos, muy buenas noches a todo el país, un saludo desde Santa Cruz y efectivamente esto era lo que se aguardaba desde estas últimas horas en materia informativa, ¿no? La aprobación ya de la ley en todas sus instancias en la Asamblea Legislativa para obviamente su promulgación y probablemente esto sea el día de mañana. Conversaremos este tema y conversaremos el tema de la reforma judicial y la reciente renuncia de Eduardo Rodríguez Belcé con nuestro invitado esta noche. Exactamente, el ministro de Justicia nos acompaña, Iván Lima. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda. Buenas noches, gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes. Bien, ministro, a ver, comencemos, si me permite, con esto que es la coyuntura, el tema de la jornada, la ley de emergencia sanitaria que ya ha sido promulgada en la Asamblea Legislativa y se espera, sancionada más bien dicho, y se espera la promulgación. ¿Usted tiene conocimiento de cuándo van a promulgar esta ley? ¿Será mañana? El presidente está en Santa Cruz justamente, yo creo que ya mañana debería estar siendo promulgada, es una ley que necesitamos con urgencia para cumplir ciertos requerimientos internacionales del mecanismo COVAX y de los laboratorios, más allá del debate que se generó sobre confidencialidad, que creo que es un debate no real. Podríamos llevar ese contrato a la Asamblea, a una sesión reservada para que ellos puedan analizar todos los elementos. Hay requerimientos de los laboratorios de que existe un marco normativo que tiene 3 características. La vacuna, la aplicación tiene que ser libre, no es obligatoria. Esa voluntariedad tiene que ser resultado de un consentimiento informado. La gente tiene que saber qué consecuencias va a tener para su salud y tiene que tener toda la información necesaria. Y el tercer elemento, que lo ha planteado el presidente Arce, es gratuita. Todo eso está garantizado en la ley y lo que tenemos que hacer los bolivianos ahora es ir en un camino firme para lograr que toda la población esté inmunizada. ¿Cómo hacer, ministro, que, refiriéndonos al artículo de confidencialidad específicamente, que ha sido una de las observaciones, cómo hacer que esa confidencialidad requerida no pase a ser corrupción? Con un control que tenemos que generar desde los niveles del gobierno, desde todos los niveles. El Viceministerio de Transparencia tiene ya los contratos, están en el ministerio, los hemos analizado y le podemos garantizar al país que en esos contratos no hemos encontrado ninguna irregularidad, ningún sobreprecio ni ninguna información que deba preocupar al pueblo boliviano. Esta información se va a volver pública y va a ser accesible para todos, de acuerdo a lo estipulado en el contrato con las empresas que nos venden las vacunas. Entenderá que estas empresas están vendiendo a toda Latinoamérica. Nosotros hemos sido de los primeros en comprar. Están negociando los precios con los otros países. Hemos conseguido un muy buen precio. Ese sería el precio que genere a todos los demás países, el precio estándar. Ellos se quieren negociar, probablemente le vendan más caro a otros países, o por el volumen de país, no es lo mismo vender a Bolivia que a Brasil, tengan otros precios. Están negociando y es legítimo que ellos nos pidan que no revelemos la información
que nosotros conocemos por haber negociado con ellos. Ese es el motivo de la confidencialidad. Termina de cerrarse esta etapa en la que el mundo está peleando por las vacunas y esto tenemos que volverlo público y el país tiene que analizarlo, el Contralor y todos ustedes, ¿no? Es una información... Es decir, ¿es una confidencialidad temporal? Temporal, absolutamente temporal. Temporal y regulada por el contrato. Es más, si alguna autoridad nos lo pide, hemos previsto en el contrato que la vamos a entregar. Si el fiscal decide investigar el caso porque a alguien le preocupe, podemos entregársela al fiscal, pero el fiscal está reatado a la confidencialidad. Lo mismo al Contralor y lo mismo a los miembros del Ministerio, al Ministro de Justicia y a la Viceministra de Transparencia. Esta información la estamos conociendo y la confidencialidad se amplía a nosotros, porque somos autoridades que por ley podemos ver cualquier tema en el país para garantizar lo que le digo, transparencia de los procesos de contratación. Cecilia. Es temporal, ministro, con una fecha en específico, es decir, ¿esta temporalidad tiene una fecha de caducidad? ¿O es temporal hasta cuándo? ¿Hasta que los laboratorios autoricen? Sí, Cecilia, es temporal mientras tenga vigencia el contrato. Cuando nos entreguen todas las vacunas y nosotros hayamos hecho los pagos respectivos en el contrato, va a desaparecer la confidencialidad. Ellos están en este momento en un intenso proceso de negociación con todos los países y esta coyuntura en la que requieren confidencialidad para negociar con los otros países va a terminar a mediados de este año. Yo no creo que se prolongue más allá, pero le digo que es temporal no porque esté buscando un plazo muy largo, sino porque puede acortarse esa temporalidad. Si nosotros a través de las instituciones del gobierno nacional vemos la necesidad de ya divulgar la información, también lo podemos hacer. No lo estamos haciendo porque tenemos una palabra empeñada con los gobiernos de los países donde están nuestros laboratorios, que está acelerando en este diálogo entre los presidentes y a nivel de Cancillería que tengamos las vacunas lo más pronto posible. En los contratos hay que actuar de buena fe. Nos han pedido confidencialidad, la estamos respetando, pero no tenemos ninguna intención de que el país no conozca todo el proceso de negociación, los precios y toda la información necesaria cuando levantemos esta confidencialidad, que yo le diría que va a ser este año. Espero más cerca de junio que de diciembre, pero en ese segundo semestre del año deberíamos ya poder difundir toda la información y lo vamos a hacer con el mayor de los gustos porque creo que ha sido un proceso absolutamente exitoso y transparente para lograr las vacunas. ¿Cuáles son los laboratorios que han pedido confidencialidad? ¿Es uno o son varios, ministro? Bolivia ha comprado vacunas entre gobiernos. Hemos hecho la negociación directamente con los gobiernos y los laboratorios nos la han vendido. En este caso se ha comprado la vacuna rusa, la Sputnik 5, y se ha comprado la vacuna de Oxford AstraZeneca, que elaboran los laboratorios del Instituto Serum en la India. Esos dos bloques de vacunas, si usted quiere, que representan las 15 millones de dosis junto al mecanismo COVAX, que va a llegar el mes de febrero, suman los 15 millones de vacunas. Y el estándar de todas las compañías es pedir la cláusula de confidencialidad. Ministro, se presentó en estas últimas horas un tema que sería muy bueno aclararlo, no sé si tiene información respecto a esto, al tema de COVAX. Inicialmente el presidente, y anoche también lo volvió a ratificar aquí en el programa, el vocero de la presidencia, las vacunas, 1 millón de vacunas del mecanismo COVAX tendrían que llegar entre el 15 de febrero hasta finales de mes. Sin embargo, hace algunas horas se habría manifestado que solo llegarían 100.000 vacunas en este mes de febrero y las siguientes en el primer semestre. ¿Cuál es la verdadera situación en torno al mecanismo COVAX y la llegada de vacunas al país? A ver, Cecilia, la información que está generando en este momento el mecanismo COVAX y en realidad el diálogo que se da con todos los laboratorios está siendo muy intenso. Por eso nuestro ministro de Salud y la Cancillería están en negociaciones permanentes para acelerar la llegada de la vacuna al país. Los laboratorios están teniendo pedidos de todos los países del mundo. Israel está pagando el doble de precio para asegurarse las vacunas mucho más rápido que el tiempo que estaba prevista su entrega. Todos los países están en una lucha intensa para lograr que las vacunas lleguen rápidamente a sus países. Como lo ha señalado el vocero y es la posición oficial del gobierno, nuestro ministro de Salud tiene la instrucción junto al canciller de garantizar que la mayor cantidad de vacunas lleguen lo más pronto posible al país. Estas primeras 20.000 dosis, la dosis de la esperanza, nos marca un camino claro. Tenemos problemas, hay que encontrar soluciones con BOA,
con Asana, con toda la logística y con toda la fuerza médica posible. Por eso la ley de emergencia sanitaria, que era una tarea en la que yo contribuí al trabajo del Ministerio de Salud, me parece esencial. Esa ley nos va a permitir tener mejores condiciones al momento de dialogar con los laboratorios. Los laboratorios necesitan contratos, necesitan garantías, necesitan un trabajo intenso en lo legal, y esta ley nos lo permite. Si usted analiza la ley, no solamente tenemos mecanismos referidos a la vacuna, sino también facilidades para que economía actúe con mayor celeridad, para que hidrocarburos proporcione combustible más barato. En realidad, los 11 ministros del Consejo vamos a estar al servicio del ministro de Salud para asegurarnos de que las vacunas lleguen lo más pronto posible. El presidente nos ha dicho algo muy claro: se anuncian las cosas cuando están llegando. El presidente anuncia la llegada de pruebas de antígeno cuando están saliendo de Corea y por llegar a Bolivia. Lo mismo va a pasar con la vacuna. Vamos a anunciar, y el presidente lo va a hacer oficialmente, cuando estén en camino ya al país. Lo demás es un intenso trabajo para acelerar los plazos de entrega y que lleguen lo más pronto posible al país. Ministro, ¿esta ley puede declararse como inconstitucional, que es lo que se está pretendiendo a partir de lo que dicen médicos y otros parlamentarios, en este caso de oposición, que está vulnerando el derecho a la protesta o estaría vulnerando el derecho a la protesta? No lo creo, porque no es un problema en la ley, en realidad tiene que ver con la sentencia constitucional 326/2019. Yo le recuerdo cuando se produjo el conflicto entre los médicos y la ministra Gabriela Montaño, se presentó una acción popular, y esa acción popular dijo que los médicos no tienen derecho a la huelga y al paro, y que tienen que darse medidas compensatorias a esa restricción de sus derechos. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional, no lo dijo el gobierno. Y esa sentencia le daba un plazo de 2 años a nuestra Asamblea Legislativa para regular los derechos que tienen que tener los médicos en compensación a esa prohibición de hacer paros y huelgas. Esto, el plazo de los 2 años, vence en septiembre de este año. En septiembre deberíamos tener una nueva ley que regule el derecho a la protesta social del sector médico. Eso no lo dijo esta ley, ni lo ha planteado esta ley. Es algo que está en la sentencia constitucional. ¿Pero esta ley no está vulnerando eso? ¿Ese derecho que todavía está vigente? No, más bien lo contrario. El derecho está restringido por la sentencia constitucional. La sentencia constitucional... O sea, en este momento los médicos no pueden hacer huelgas y paro. Por mandato de la sentencia constitucional, no. Pero lo están haciendo. El tema en este momento es no buscar conflicto. Por eso se ha llegado a un acuerdo con el Colegio Médico y con todo el sector salud. Se tiene una nueva redacción. Los 3 artículos que ellos han impugnado, han criticado, por problemas de redacción, se ha mejorado la redacción y el Senado ha aprobado, conforme ha empeñado la palabra el ministro de Salud, el texto negociado. No hemos cambiado una coma de lo que había consensuado nuestro ministro con los médicos. Esa es la ley que se va a promulgar en las próximas horas por el presidente Arce. Bien. Cecilia, si podemos avanzar un poquito, porque también ha marcado noticia esta jornada lo que está ocurriendo con la reforma judicial, que ha quedado ahí, que avanzó con muy buena expectativa, avanzó con bastantes intenciones, pero que hasta este momento está ahí, paralizado. Es más, alguien dice, ministro, que fracasó este intento de reforma judicial. ¿Qué dice usted? Mire, las reformas a la justicia son de largo plazo. No van a darse en un mes ni en 3 meses, que es el tiempo que estamos dentro del gobierno. Lo que ha ocurrido el día de hoy, en primer lugar, merece un profundo agradecimiento con mi profesor, con Eduardo Rodríguez, con una persona de la que he aprendido mucho y con la que he tenido el gusto de trabajar, y a la cual respeto, y no voy a entrar en una polémica con él por ningún motivo. Lo que sí le debo decir al país es que la reforma a la justicia va a seguir con quienes quieran impulsarla. No es un proceso fácil, es un proceso complejo, con detractores, con gente que está atacándola permanentemente y que quiere mantener los privilegios que le da el poder económico, político, mediático. Hay gente que no le gusta ir a juicios, le gusta ganar los juicios y ganarlos antes de que el juez escuche el caso. Eso no hace, y esto que suena a queja, no hace que uno desmaye en este esfuerzo. Hay gente que se opone a la reforma, por supuesto, que haya fracasado. Fracasado sería que nos retiráramos todos los miembros de ese consejo o que decidamos no trabajar. El día de mañana vamos a tener una sesión virtual. Seguramente que algunos de ellos, en la reflexión que tengan a partir de que un referente como Eduardo no esté, puedan retirarse. Es una decisión libre de ellos. Yo he hablado con varios de ellos y lo están pensando. No le puedo decir si se van a quedar o se van a ir,
Y puede ser que en algún momento el ministro quede con 2 o 3 de los miembros y vamos a seguir adelante, porque fracaso es desistir de los proyectos y de las ideas que te presentas. Cuando hay retrocesos y avances en un proceso tan duro como este, yo lo veo como una buena señal. Lo veo como una buena señal porque es una muestra de que no vamos a cesar en este esfuerzo. La crítica que se ha hecho a este equipo que he conformado es que quería cambiar la Constitución. Y que la Constitución que se ha defendido con sangre y con mártires y con mucho esfuerzo, el ministro la quería cambiar sin consultarla a nadie. El ministro quería que el 7 de marzo los bolivianos den un paso fundamental para transformar la justicia y que se haga rápido. Me han criticado ese aspecto, lo asumo como algo de mi entera responsabilidad y lo estoy aprendiendo de los errores. Cuando me dice que no se ha avanzado nada, le diría que no. Tenemos la ley 348, la reforma al tema de la violencia contra la mujer, terminado. Ya hemos terminado la fase de recolección de todos los insumos en un diálogo participativo con toda la sociedad, con todos los sectores y todos los interesados. Le agradezco siempre a María Galindo que puso el tema en la agenda de la reforma judicial y estamos en este momento con un anteproyecto que está volviendo a bajar a consulta a todos los niveles que han participado y la vamos a presentar ante los medios y la vamos a discutir, porque si hay algo que me preocupa es que terminemos esta lacra que es la violencia contra la mujer y los feminicidios. No la tenía en mi agenda, María la ha puesto y ahora es una prioridad. Y hay otros temas de los que podríamos hablar en los que la reforma judicial está avanzando. El de la reforma constitucional que tiene que ver con el Consejo entró en una pausa y ahora se está retomando. Y le agradezco a Eduardo por la manera en la que ha llevado a que esto se sacuda y retomemos los trabajos. ¿Ha podido hablar usted personalmente con el doctor Rodríguez Belcé para que él le comente el por qué ha tomado esta decisión? Mira, yo no quisiera revelar conversaciones privadas y menos sin autorización del doctor Rodríguez Belcé. Lo voy a reiterar siempre. Tengo el más profundo agradecimiento con mi maestro y siempre voy a estar profundamente agradecido por todo lo que he aprendido de él, pero yo no puedo revelar una conversación privada ni conversaciones que tengo con él. Pero sí conversó en estas últimas horas, le explicó el por qué, por lo menos usted lo sabe. Ya tenemos un grupo de WhatsApp entre todos los miembros y siempre vamos intercambiando criterios. Y usted decía hace algunos instantes que quizás otros notables, otros abogados notables que están dentro del Consejo puedan tomar la misma decisión. ¿Por qué lo decía? Porque les he pedido que lo mediten y que lo reflexionen. Este va a ser un proceso durísimo. Los ataques que van a venir para cambiar la justicia van a ser de todos los frentes. Del interior del gobierno, desde la sociedad civil, de los sectores que no quieren la reforma a la justicia, y este es un compromiso que yo les pido a todos mis colegas, no solamente a los miembros del Consejo, sino a todos los que quieren de buena fe transformar la justicia del país, que lo sepan. Esto no va a ser fácil, va a estar lleno de problemas, va a estar lleno de malos entendidos y de ataques, y hay que hacerlo. Y por eso creo que es importante que lo hablen con sus familias, que lo reflexionen, que lo piensen, y los que quieran quedarse lo harán con la mayor y más libre voluntad y agradecimiento de mi parte por acompañarme en ese trabajo. ¿Alguno de ellos ya ha manifestado, le ha manifestado, no sé si en el grupo, personalmente, este grupo que tiene, que sí están pensando en tomar la misma decisión? A las 9 nos reunimos y tengan la seguridad que lo vamos a comunicar públicamente si se toma esa decisión de alguno de ellos. Pero algunos ministros se irán y otros llegarán. Es decir, son expertos, claro. Es gente que sin lugar a dudas tiene muchos conocimientos, muy buenos profesionales, pero hay más buenos profesionales que puedan tener esa misma talla en el país, ¿verdad? ¿Algunos se van y otros llegarán? Definitivamente, por eso yo decía, yo estoy seguro que el criterio que se ha asumido siempre va a ser cuestionado y no es el ideal. Yo lo que construí en ese momento no era el equipo de las estrellas, como algún momento se cuestionó. Mi visión fue tener personas que habían participado en la reforma desde el año 1997. ¿Bajo qué perspectiva? Bajo la perspectiva que en el país comenzamos todo de cero, que pensamos que lo que está en el pasado no sirve. Y por eso le había pedido a Bernardo Guayar, que estuvo con René Blandman entre el 97 y el 98 y 99 en la reforma, siendo un puntal del equipo de René Blandman, que sea parte. Y a Carlos Goitia, porque trabajó con Luis Vázquez en el gobierno de Tuto Quiroga. Y al doctor Rodríguez Belcé, porque estuvo a cargo de todo ese proceso de transición difícil y complicado. Y de esa manera hemos integrado un equipo en el que estaban representadas todas las visiones del mundo privado, de la visión política, y
lo que se buscaba era una reforma en unidad. Eso no ha sido visto bien por personas concretas que piensan que las reformas tienen que tener un solo color. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos que seguir hablando en todos los niveles. Este Consejo, lo reitero, no se creó por ley, ni por decreto, ni por resolución suprema. Es una decisión del ministro de escuchar a todas las visiones del derecho. Me pregunta si vamos a tener más personas con las cuales dialogar, pero por supuesto. De todo color. Pero hay que hacerlo así. Ninguna reforma en el país va a ser exitosa si no nos escuchamos entre los bolivianos. Y la principal crítica, mujeres, plurinacionalidad, hay que suplirla, hay que subsanarla, hay que solucionarla. Lo mínimo que espero es que piensen que yo no continúo los errores que cometo. Si ha habido una crítica fuerte es que no había mujeres en este Consejo y hay que asumir ese compromiso. Cuando comenzamos la reforma de la 348 lo dije claramente. A partir de esta ley vamos a integrar al equipo mujeres y la regla del 50% tiene que ser también acá. Así sea un equipo que el ministro constituye para encarar la reforma a la justicia. Yo creo que tenemos que hacer esto como un equipo en todos los bolivianos y tiene que tener esta visión. Tiene que tener... Sí. Ministro, perdón, usted mencionaba, decía, hay personas que no vieron con buenos ojos la conformación de este equipo y querían un equipo que tenga un solo color. ¿Quiénes? ¿Desde dentro del gobierno, desde fuera, en el Poder Judicial? ¿Quiénes no vieron con buenos ojos esta pluralidad que usted convocó en cuanto a profesionales se refiere? Mira Cecilia, yo creo que en estos momentos de confrontación, que es una confrontación muy dura la que se está asumiendo al interior de todas las estructuras de poder dentro de la justicia, identificar personas sería seguir profundizando la grave confrontación que hay. En este momento dentro del sector justicia hay una grave confrontación de ideas. Hay algunas personas que quieren hacer la reforma a la justicia en unidad del pueblo boliviano y viendo todas las visiones, y otras que no quieren eso. Y si yo las identifico, voy a aumentar el nivel de conflictividad que hay en este momento en el sector justicia. Quiero retomar este principio de unidad y quiero seguir avanzando sin detenerme en esta pelea. Tengo un objetivo concreto. Pero sin el ánimo, perdón que lo interrumpa, sin el ánimo de identificar personas en concreto. El problema central está dentro del Poder Judicial, entonces, no dentro del ámbito gubernamental, sino dentro del Poder Judicial, donde se sabe que efectivamente tienen que venir los cambios. Es ahí donde está el principal problema, están los principales ataques en el Poder Judicial. Te diría que en el sector justicia tenemos una serie de diferencias muy graves, en todo el sector justicia, pero insisto en los objetivos. Quiero presentarle al país esta semana el anteproyecto de reforma a la ley 348. El 21 de marzo nos hemos trazado la meta de presentar el libro blanco de la justicia, un plan de reforma estructural con todos los aportes que hemos recogido en el país y de este equipo al país para el debate, para discusión. No es una imposición, no va a ser una ley, va a ser un documento para que lo conozca el país y vea la ruta crítica de una reforma que va a durar al menos 10 años. Tenemos que tener una ruta crítica y unirnos los bolivianos. Y si yo sigo de ministro, estaré feliz de haber contribuido en algo. Y si otro viene en mi lugar, que no parta de cero. Creo que ese es el camino que estamos buscando, que estamos trazando en el equipo que tenemos. Y insisto en esto, no estoy quejándome de que haya detractores, es parte de la política. El que no entienda que la política es avanzar, retroceder, caerse y levantarse, no está en un escenario real. Está pensando en un mundo ideal, que es el de la academia o es el mundo alejado a la política. En la política hay que dar y hay que confrontar ideas permanentemente. Lamentablemente no todos juegan con armas limpias, pero hay que saber asumirlas y hay que salir adelante. Bien, ministro, en todo caso, usted, como lo dice, usted es una persona que aprende de los errores, ¿verdad? Trata de aprender, todos tratamos de aprender de nuestros errores. Posiblemente un error haya sido ingresar a esta etapa con muchísima expectativa, que no se cumplió, muy fuerte, con patada voladora, como dicen por ahí, y después entrar en una especie de congeladora. Es decir, no se supo más del tema a partir de esas críticas y observaciones. Ahora el trabajo va a ser, mi primera consulta, ahora el trabajo va a ser más permanente, más regular de lo que había sido hasta ahora, con el nuevo equipo que se conforme, con quienes se vayan, con quienes lleguen, va a ser más regular. Y dos, ¿es parte de este trabajo lo que está ocurriendo con esta reducción de sueldos ya en el órgano judicial? ¿O eso es
tema aparte. Es un hecho aislado, no tiene que ver con la reforma. Lo ideal en una reforma es que le subamos el sueldo a los jueces. Ajá. Y que aumentemos la cantidad de jueces y que el presupuesto de la justicia suba. Respondiendo a su primera pregunta, le diría que quizás no he estado tanto en medios porque no teníamos todo el equipo completo en el gabinete y había que dedicarnos a hacer muchas actividades relacionadas con otras áreas de gobierno. Pero definitivamente creo que hemos tenido un problema de comunicación. Se han estado haciendo muchísimas cosas en el sector justicia, pero no las hemos difundido adecuadamente. Creo que es un problema en general del gobierno de que no estamos transmitiendo bien todo el trabajo que se está haciendo. Ha sido muy intenso estos 90 días y hemos avanzado a pasos muy grandes. No hemos podido hablarlos y no he estado viniendo a los medios porque justamente creo que no hemos diseñado un buen plan de medios. Tiene usted razón, tenemos que venir permanentemente y mantener informada a la población, pero se ha avanzado en los cinco ejes en los que estamos construyendo el documento, en todos ellos. Si gusta podemos analizar un poco lo que se ha avanzado, pero tenga la seguridad de que no hemos estado tomando vacaciones estos 90 días. Se ha avanzado intensamente en todo lo que es reforma a la justicia. Bien. Ministro, le queremos agradecer de verdad la visita acá y estamos, espero, más frecuentemente con la información, ¿no? Porque el tema de reforma judicial es un tema crucial, es un pilar sin lugar a dudas, porque tiene tantas falencias, viene arrastrando tanta problemática y es un tema fundamental para el Estado que las reformas se tienen que hacer de la mejor manera posible, en consenso y rescato lo que usted dice, sin colores políticos, con todos los colores, para que esto avance de la mejor manera. Ministro, muchísimas gracias. Suscribo sus palabras y ojalá todos lo entiendan así. Muchísimas gracias. Buenas noches. A las órdenes.